convenio 766, se suscribe entre la Alcaldía de Bogotá, entre el Distrito Capital, la Secretaría de Hacienda y la empresa de energía eléctrica de Bogotá en su momento. Al año siguiente es cuando venden a Codensa, venden la empresa de energía eléctrica a Codensa, y entonces a partir de ahí hereda este convenio. Aquí aquí voy a mencionar las irregularidades que están sucediendo actualmente. Este convenio tiene una gran irregularidad que no tiene fecha de terminación, o sea, es un convenio indefinido. Y es hecho actualmente con una empresa de naturaleza privada. Aparte de lo que nos comentaba el ingeniero Ramiro, la empresa de energía eléctrica de Bogotá en este momento es el dueño del 51% de Codensa. Pero es que en estos momentos el distrito solamente tiene una participación del 76% en la empresa de energía eléctrica de Bogotá. O sea, ahí hay una razón más del detrimento que se ha venido cometiendo con la empresa de energía de Bogotá al venderse. No tiene penalizaciones este convenio, o sea, ellos pueden hacer lo que quieran, no hay forma de sancionarlos, no hay forma de penalizarlos por incumplimiento en la prestación del servicio. Ellos hacen lo que se les antoja. De hecho, cuando yo llegué en el 2012 a la UAEPS, era complicadísimo porque todo el grupo, inclusive de ingenieros de la UAEPS, parecía que los pagara era Codensa, o sea, todos defendiendo a Codensa. El único que estaba en ese momento defendiendo los intereses de la ciudad prácticamente era yo. El convenio arranca con un conteo de luminarias, no se hace un inventario. En este momento no existe un inventario real de la infraestructura que tiene de alumbrado público la ciudad, incluyendo ducterías, cableado, postes, subestaciones exclusivas de alumbrado público. O sea, todo se hace en base a estimados, a cifras estimadas. Y este inventario en el convenio decía que debía actualizarse cada 3 años, cosa que nunca se ha cumplido. Siguiente. Se firma en el 2012 entonces un acuerdo en el que se fijan las condiciones de la prestación de este servicio y cómo va a ser remunerado el servicio a Codensa. Podemos pasar. Este acuerdo tiene 4 componentes: el suministro de energía para el servicio de alumbrado público, la remuneración de los activos exclusivos de alumbrado público, lo que hoy se llama, entre comillas, arriendo de la infraestructura de alumbrado público, y los costos de administración, operación y mantenimiento de esos activos. Hay un 4º componente que realmente no debería estar, pero quedó incluido en el convenio: la remuneración del suministro de energía eléctrica para los semáforos y relojes electrónicos instalados en la ciudad. Este componente realmente no lo toca el alumbrado público ni lo toca la UAES. Las cuentas vienen directamente de movilidad y este tema no lo tocaríamos. Siguiente. El suministro de energía para el servicio de alumbrado público. Si no son, digamos, cifras espeluznantes las de alumbrado público grandes, como decía el ingeniero Ramiro, el componente de alumbrado público puede ser el 1% del componente de energía. O sea, estas cifras, si queremos ver la magnitud del componente de distribución, del resto del componente de energía eléctrica, habría que multiplicar esto por 100 veces. Pero el consumo son 17 millones de kilovatios hora mes. O sea, no deja de ser uno de los principales consumidores de energía. Un usuario bastante importante. En el 2013, más o menos, en junio del 2013, se pagó ese kilovatio a 300 pesos. Más o menos unos 5.000 millones de pesos mensuales se paga por energía, por el servicio de alumbrado público. Aquí hay un tema que también fue inclusive denunciado en su momento, que nos están cobrando un componente de comercialización. O sea, cuando se firma el convenio, se prevé en ese convenio que el distrito va a cobrar un impuesto de alumbrado público a los usuarios, entonces se va a tener que generar una facturación por cobro de ese servicio de alumbrado público, y se prevé un cobro, un factor de comercialización que
que se cobraría en la eventualidad de que hubiera ese impuesto. Ese impuesto no existe. Aquí aclaro, los recursos para pagar el alumbrado público de la ciudad salen de lo que pagamos por impuesto predial. Ese rubro, o sea, Codensa nos está cobrando al distrito por generar una única factura, que es la que genera 625 millones mensuales. Energía comprada, el componente de energía. En este momento ya compró Codensa para la UAS la energía para el alumbrado público hasta el 2017. Eso se venía haciendo, cuando yo llegué ya habían hecho esa compra. Simplemente la directora de la UAS, el director de la UAS, autorizaba a Codensa, compre la energía que necesitamos para los próximos años. Curiosamente, siempre se la compran a Engesa, al grupo Engesa. O sea, siempre queda en el mismo grupo. Y lo que nos dice el decreto 2424 del 2006 es que debe haber libertad de oferentes en igualdad de condiciones en la compra de energía. Esto debería irse a la bolsa y comprar por subasta. Perfectamente nos podemos estar ahorrando de esos 300 pesos en promedio que pagamos, poder conseguirla a 280 o menos con una buena negociación. O sea, ahí está perdiendo plata. Lo siguiente. Otro componente es la remuneración de activos exclusivos de alumbrado público, lo que se llama arrendamiento de la infraestructura. Se utiliza la misma metodología, como nos comentaba el ingeniero Ramiro, que se usa para distribución. Lo mismo, los componentes de alumbrado público no se devalúan, siempre se valorizan. Aquí se utiliza una metodología basada en las mismas UCAPs, pero nosotros revisando esas UCAP, hasta las UCAPs tienen errores. Hay dos formas de calcular la UCAP. En una nos coloca, la UCAP es como un análisis unitario que se hace. Por ejemplo, costo de materiales más costo de mano de obra. A la suma de esos dos costos le cobran el IVA y sobre ese valor cobran el AIU. O sea, desde ese punto que está mal planteado, inclusive el análisis unitario, nos están cobrando AIU sobre el IVA también. O sea, esa es una metodología que está mal. Hay una segunda metodología que es, cogen el costo de materiales y la mano de obra, le sacan el AIU, sobre ese total sacan el IVA, o sea, ahí nos estarían cobrando IVA también sobre el AIU. Resulta que cuando uno utiliza la expresión administración, imprevistos, utilidades, como esta es una metodología traída de componente de construcción en distribución, el IVA no lo deberían cobrar solamente sobre el componente de la utilidad. O sea que aquí hay inclusive inmerso hay un tema de evasión de impuestos, porque nos están cobrando un IVA que por estos enredos que hay, como dicen las fórmulas en estos procesos son bien enredadas, son difíciles de detectar. Y cuando Codensa no factura, a nosotros nos cobra IVA solamente sobre el mantenimiento. O sea que aquí nos está cobrando un IVA que lo más probable nunca lo declara Codensa. Se hace, entonces la metodología que se usa, ¿cuál es? Se hace una valorización de los activos a 31 de diciembre como si fueran nuevos. Se calcula un costo por kilovatio hora, que es el costo total de esos activos sobre la energía anual consumida. Entonces, si los activos nunca se devalúan, ¿cierto? Y aquí esta fórmula nos sirve para explicarle un tema que es lo que se pretendía hacer con la iluminación LED. La iluminación LED lo que pretende es que bajen los costos. Resulta que se pretende que utilicemos esta misma fórmula. Si los activos suben de precio, si el numerador sube de precio y el denominador baja, la tarifa va a incrementarse, se va a disparar hasta 6-7 veces. Otra cosa que se tiene en cuenta en estos análisis unitarios es que se pactó una vida útil de 7.9 años para las luminarias de sodio, y la luminaria de sodio, según Retilab, dura 15 años. Y pretenden que a las luminarias LED sigan utilizando esta vida útil de 7.9 años. Entonces no tendría sentido
hacer un cambio a luminaria de LED que dura 20 o 30 años y seguimos aplicando esta forma. Entonces, anualmente se pagan 65.000 millones por concepto de arrendamiento de la infraestructura. A precios de nuevo, según Codensa, la infraestructura vale 360.000 millones. Según un análisis hecho por nosotros, la infraestructura solamente vale 150.000 millones. ¿Por qué? Porque la mayor parte, o sea, el 68% de las luminarias ya cumplieron su vida útil. Y un 45% de las subestaciones, la postería, o sea, ya prácticamente en los próximos, de aquí al 2022 ya toda la totalidad de la infraestructura ha cumplido su vida útil, o sea, tendrá un valor de cero. Siguiente. Otros costos que nos cobran son costos de administración, operación y mantenimiento de esos activos. Actualmente se remuneran al 2.39% según resoluciones CREG del 2002 y 2008 y 2009. Pero es que Codensa solo hace mantenimiento a duras penas. O sea, aún así, siendo solamente el 2.39%, es un costo muy elevado para lo poco que se hace. Porque el mantenimiento inclusive es solamente correctivo, y eso después de 3 y 4 llamadas de los usuarios a reportar una luminaria dañada. Se estima más o menos que se reparan 200.000 luminarias apagadas en el año. O sea, ahí está visto el mal mantenimiento que tiene la infraestructura si tenemos unas fallas de esta magnitud. Hay otras irregularidades que encontramos que son el hallazgo de la Contraloría que hubo. Resulta que cuando se hizo el convenio en los años siguientes se dieron cuenta que estábamos pagando por 6.600 luminarias. Algunas no existían, otras eran luminarias que estaban en zonas privadas. Entonces ahí hubo una negociación, eso inicialmente se aforó en casi 100.000 millones de pesos. Finalmente la Contraloría, el hallazgo que encuentra es que debió la UAF recuperar 32.000 millones de pesos, pero de un momento a otro la directora que había en el 2014, en junio, no la actual, le perdonó la mitad de la deuda a Codensa. Y eso no se puede hacer así olímpicamente, o sea, eso está en investigación por parte de la Contraloría. Perdonarle a una empresa de esa magnitud 16.000 millones de pesos, así porque sí. Hay un tema importantísimo. Desde la última reforma tributaria, Codensa pretendía que nosotros debíamos pagar IVA sobre el arrendamiento de la infraestructura. Resulta que se hicieron las consultas ante la DIAN y la DIAN nos dio la razón. O sea, el alumbrado público es una especie de servicio público conexo a la energía eléctrica, o sea, está exento por ser un servicio público. Sin embargo, nosotros ganamos esa pelea en primera instancia. La semana pasada me enteré que por lobby de Codensa ante la DIAN ya estaba a punto de volver a sacar un fallo en segunda instancia diciendo, y no es un fallo, es un concepto que emite la DIAN, que eso no tiene que ir en segunda instancia, diciendo que que se mantenía en la posición de que era exento de IVA. Sin embargo, por movimientos de Codensa, la DIAN cambió el concepto. Ahora pretende que se le pague 30.000 millones de pesos que se dejaron de pagar de IVA, más intereses. O sea, obviamente eso no se va a hacer y eso tendrá que ir a los jueces, a quien tenga la competencia. Parte de la infraestructura de alumbrado público debió ser entregada resulta que hay unos decretos del distrito donde cuando un urbanizador hace su proyecto urbanístico, hay unas sesiones públicas, hay unas sesiones gratuitas que el urbanizador debe entregar al distrito en compensación porque el distrito le permite urbanizar un lote. Esas sesiones son parques, son andenes, son vías. Esas sesiones las tiene que entregar
dotadas completamente cada urbanizador al distrito. ¿Qué pasaba cuando yo llegué a la UAS? Codensa convencía a los urbanizadores: yo le hago esa infraestructura, yo le hago el alumbrado público de esas vías y de esos parques. Codensa lo hacía y se quedaba con esa infraestructura. El distrito nunca pidió que eso se remitiera al distrito, y resulta que por esa infraestructura que debió haber sido en su momento del distrito, estamos pagando arriendo ahora nosotros a Codensa. O sea, una infraestructura de la cual debe ser del distrito se apoderó Codensa, y desde el 2013 para acá se inició un nivel cero donde hemos empezado a recuperar, porque de ahí en adelante no se permitió que Codensa siguiera haciendo la infraestructura de alumbrado público a los urbanizadores y quedándose con ella. Lo mismo pasa con las cuentas con el IDU. Resulta que el IDU, cuando hace una obra y hace las canalizaciones, por ejemplo, de alumbrado público, y hace un cruce de cuentas con Codensa, lo que hemos encontrado es que Codensa después termina valorando esas inversiones del IDU a precios inferiores a los que le costaron al IDU, y terminan quedándose en propiedad de Codensa, y después Codensa nos cobra arriendo. Ahorita ustedes habrán visto en la ciudad que se está modernizando con LED muchas partes de la ciudad. La iniciativa, pues, inicialmente es bastante buena, pero hay un agravante. Se pretende que se reciba esa infraestructura, que la ciudad la reciba sin que cumpla con el retilado. Y para los que conocen el reglamento técnico de alumbrado público retilado, pues tiene que dársele cumplimiento pleno. Y pretenden que simplemente se reciba y ya, se incorpore. Ahí se van a saltar una serie de procedimientos que dice el retilado: para incorporar infraestructura debe ser producto de un diseño que cumpla con los niveles, y aparte de eso, esa infraestructura debe hacerse una evaluación económica de la inversión inicial, más los costos de operación y mantenimiento, más los costos de energía, proyectarse a 30 años, traerse valor presente y comparar 3 propuestas en las condiciones, y se debe siempre optar por la más económica de las 3 propuestas o de los 3 diseños. O sea, eso obliga a ¿qué? Obliga a que los diseños se optimicen. La única forma de ganar una propuesta de alumbrado público debería ser con diseños óptimos, diseños que consuman poca energía, porque finalmente el ítem más representativo es el consumo de energía. Y nos queremos saltar esos procedimientos. Entonces, como conclusión, el convenio con Codensa debe terminarse e iniciar un proceso licitatorio para entregar por concesión la operación y mantenimiento del alumbrado público de Bogotá, según lo establece la resolución CREC 123 de 2011. ¿Por qué? Porque Codensa pretende, cuando hablaba yo del tema de mantenimiento que le pagamos el 2.39, que les reconozcamos lo que pide la CREC en esta resolución, que es el 10.3, pero solo quieren que apliquemos ese componente de la resolución 123, y la resolución 3 se debe aplicar integralmente. ¿Qué ventajas tiene aplicar la resolución 123? Que la resolución 123 es por concesión que se entrega la prestación del servicio. Entonces, la inversión que haga esa concesión debe revertir al final de la concesión al distrito. Y ellos no quieren por ningún motivo que haya reversión. Obviamente porque el negocio es extremadamente bueno para ellos. La compra de energía eléctrica debe hacerse directamente el distrito. Lo que hace en este momento es delegarle a Codensa, y Codensa se la compra a ellos mismos, a los generadores del grupo EGESA. Exactamente, está entre los grupos, no, inclusive está entre los 3. Para el distrito es más rentable que la infraestructura de alumbrado público sea de su propiedad. Resulta que se me pasó ahí, por tratar de hacer las cosas un poco rápido, cada 6 años pagamos la infraestructura que hay instalada.
O sea, ya en este momento hemos pagado 3 veces la infraestructura instalada, Codensa. O sea, el negocio es tan bueno que por eso sería importante, que es lo que nosotros hemos venido proponiendo, que el distrito compre, que esas luminarias LED que se van a instalar ahorita sean de propiedad del distrito. Porque entre otras cosas, una luminaria LED vale 3 veces lo que vale una luminaria actualmente, una luminaria de sodio. Gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente, le ruego si me regalan 15 minuticos más, ya vamos a acabar. Qué pena los retrasos de igual manera. Nos quedan 2 ponentes. Nuestro siguiente ponente es Manuel Sarmiento. Es graduado de la Universidad del Externado y pues trabajó en la unidad de trabajo del senador Jorge Enrique Robledo. Fue soporte clave en la concepción jurídica para liberar la objeción a muchos de los planes oficiales. Entonces los dejo con Manuel Sarmiento. Muy bueno. Solamente quiero resaltar como algunas conclusiones y señalar un poco, que analicemos un poco el porqué de tantos esperpentos que de los que hemos visto hoy, y en tercer lugar señalar las propuestas que les tenemos, o una propuesta que les tenemos a ustedes. Bueno, lo primero que quiero resaltar como gran conclusión es el fracaso evidente de la política de privatizaciones. Es decir, es evidentemente que estos 25 años ha sido un fracaso absoluto. Pagamos una de las tarifas más altas del mundo, como lo señalaban acá y hacían la comparación. Esto no ni siquiera lo decimos nosotros, casi que todas las cifras que ustedes vieron acá las sacamos de un estudio que contrató el propio presidente Santos con una consultoría. Un estudio que si quieren se los podemos facilitar a quienes se anotaron en un listado, en una hojita que repartimos por ahí. Ahí están todos los análisis de las cifras del WAC, exactamente, que demuestran que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces pagamos una de las tarifas más caras que las de Estados Unidos. Nuestra tarifa residencial, comercial e industrial es más cara que la que se paga en Estados Unidos. La calidad del servicio es bastante malo, solo hay que ver, en Electricaribe mueren personas electrocutadas, mueren más de 50 personas en los últimos 5 años por el mal servicio que presta esa empresa española. Electrocutadas. Uno va a abrir la nevera y tiene que tener cuidado por si acaso muere electrocutado. Ese es el tipo de servicio. Y en Codensa, pues ya lo señalaban acá, las explosiones de las subestaciones. La última encuesta de calidad de vida señala que ha aumentado el nivel de cortes de energía eléctrica aquí en la ciudad de Bogotá. La cifra que tenemos nosotros es que al día le cortan la energía eléctrica a 100.000 personas. 100.000 personas que diariamente se le va la luz por el mal servicio y por los malos equipos que tiene Codensa. Y bueno, y la situación de los trabajadores, que es dramática. Lo decían acá, por cada trabajador directo hay 11 tercerizados, 11.000 tercerizados, y cuando digo tercerizados son personas que no tienen derecho a sindicalizarse, no tienen derecho a presentar un pliego de peticiones, no tienen derecho a ejercer una huelga, no tienen absolutamente nada. Incluso cogen a muchachos, medio les hacen una capacitación y los ponen a trabajar en alturas, en un trabajo que es de alto riesgo, y ya son muchos los accidentes laborales que han sufrido porque no se cumplen con las normas de seguridad social. Bueno, todo eso, la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué? Y claro, aquí hay una explicación técnica de cómo es que todos los fraudes de la tarifa y cómo no se cobran los activos como si estuvieran nuevos, y cómo calculan la rentabilidad de estas empresas como si pagaran impuestos del 33% y en realidad pagan renta del 8%. Bueno, y todos los fraudes que ustedes vieron acá y que también se identifican en los distintos estudios que tenemos. Pero yo quiero resaltar es como la explicación política. Aquí solo hay 2 opciones. Una es que nuestros gobernantes son muy brutos, perdón la expresión, imbéciles. Bueno, yo no creo que allá se llegue por bobo, sino que se llegue es por vivo. Y la otra única opción es que son gobernantes que están jugados del lado de estas grandes multinacionales y de estos grandes monopolios. Y yo creo que esa es la explicación. O sea, ustedes ven acá, y esto demuestra que Colombia es un país sometido a las imposiciones de las potencias extranjeras. Es que la privatización esta y la de los otros servicios públicos y la de los otros sectores ni siquiera se la idearon en Colombia. Eso comenzó con el Consenso de Washington por allá en 1989, 1990. Y aquí lo que hacen nuestros gobernantes es aplicar, cumplir como personas muy serviciales todos los mandatos que les llegan desde afuera. Y no es una exageración, porque lo que hace
capital extranjero lo que busca es que en países como Colombia les abran nuevos nichos de negocio donde la tasa de ganancia, donde la rentabilidad sea alta y donde puedan tener importantísimas ganancias que después se terminan yendo al país. Bueno, pero no solamente ganan esos extranjeros, aquí hay nativos, criollos, que mandan en el país que también ganan y ganan bastante, y son los que juegan como intermediarios. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es el presidente de Codensa? Yo siempre hago esta pregunta y nadie sabe esto, todo el mundo lo debería saber. El presidente de Codensa es un señor que se llama José Antonio Vargas Lleras. ¿Le suena el apellido? Es el hermano menor del vicepresidente Germán Vargas Lleras, que ha estado en el negocio de la empresa Energía Bogotá y de Codensa desde hace varios años, desde hace ya más de una década. Entonces, ¿a ellos qué les va a interesar cambiar esto? O sea, imaginémonos una Navidad en la casa de los Vargas Lleras, y entonces a los dos hermanitos echando whisky y echando buñuelo. ¿Qué dirán? Ay, pobrecitos los bogotanos, están pagando muy cara la energía y el alumbrado público es pésimo. No, pues dirán, es que se reirán de todos nosotros y dirán, estamos haciendo fortunas con el gran negocio que tenemos aquí en Bogotá. Entonces, finalmente, y esto es lo tercero que quiero señalar, que es la propuesta, es la invitación que les estamos haciendo y la propuesta. Con ASIEP, con Iván, con los ingenieros, con los técnicos nos hemos venido reuniendo y queremos hacer una propuesta a ustedes y a toda la ciudad. Y arrancamos, dijimos vamos a hacer varias reuniones y arrancamos aquí por la Distrital, con los estudiantes que creemos que están interesados en este tema. Y es que queremos crear un movimiento, una organización ciudadana, cívica, o sea, con todas, amplia, con todos los sectores sociales y políticos, si ustedes quieren. Queremos crear algo para presionar que se modifiquen este tipo de políticas y que, por ejemplo, obligar al gobierno de Juan Manuel Santos a cambiar la fórmula tarifaria. Algunos de ustedes miran, no, pero eso es muy difícil, estamos enfrentados a poderes muy grandes, pero bueno, por algo hay que comenzar, y estamos comenzando hoy por esta reunión en la Distrital. Queremos que, primero que todo, ustedes funcionemos como una especie de multiplicadores. Queremos ir a todos los barrios, o la gran mayoría de barrios de la ciudad, a explicarle a la gente, a los dirigentes comunales, de organizaciones sociales, por qué es que tienen tantos problemas con la energía eléctrica, por qué es tan cara y por qué también es de mala calidad, y que logremos o tratemos de imitar hacer algo que están haciendo en la costa Caribe, y es este movimiento de indignados con Electricaribe. Aquí queremos hacer como el movimiento de indignados con Codensa, que desde acá podamos lograr defender los derechos de los usuarios, defender también la competitividad de la industria, y lo que necesitamos es que ustedes pues tomen la decisión primero de entender más a fondo y con todo detalle estos problemas, y enseguida que podamos salir desde aquí, desde la academia, a los distintos barrios, a las comunidades, a explicarle a la gente cuáles son los problemas y a lograr generar una gran movilización que en algún momento logre derrotar a estas grandes multinacionales y al gobierno nacional. Mil gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es Oscar Flores. Él es ingeniero electricista, especialista en telecomunicaciones de la Universidad Distrital, especialista en instrumentación electrónica de la Universidad Santo Tomás, especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica y magíster en ingeniería eléctrica área potencia de la Universidad de los Andes. Entonces, bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué bueno que se den estos espacios de reflexión. Yo como docente de planta de la universidad tengo unas restricciones, todos los docentes aquí tenemos unas restricciones a veces, de comentarles, de llevarles experiencias, conocimientos que no son netamente lo que debe estar en el sílabus. Eso pues porque los abogados le recomiendan a uno no te metas a hablar ahí de esto y esto porque pues a algunos no les interesa y podría generarte un problema. Pero realmente, más allá de lo que uno puede venir como un docente a aprenderse unas fórmulas y repetirlas en el tablero, es el aporte en ingeniería, en la experiencia profesional que uno va teniendo poco a poco y que todavía pues, se aumenta con el desarrollo de proyectos, etc. Vemos terriblemente, como ya lo han expresado todos los participantes hoy, esto es una mafia. Esto es una mafia. El poder no solamente está, en este caso, pues aterrizándolo hoy en el sector eléctrico, ustedes lo han visto en el transporte urbano, es terrible lo que pasa ahí con las mafias.
en el sector energético global, en cualquier cosa donde represente plata, allá vamos a ver estos grandes actores que inciden en imponer sus condiciones. Allí vemos que, como siempre, el problema nunca va a ser técnico, ni siquiera de ingeniería colombiana. De hecho, la ingeniería colombiana está muy bien rankeada a nivel internacional y pues somos demandados en muchas empresas afuera o las empresas de nosotros son bien recibidas afuera. Ahí es donde empezamos a ver en la formación que ustedes reciben aquí en la universidad, particularmente, usted cómo va a ser parte de eso, qué decisiones, usted va a tomar decisiones más adelante, va a seguir, digamos, con una venda o va a tomar un papel relevante en la misma y si no, yo no me voy a prestar a esto, yo puedo conocer cómo está realmente funcionando toda esta cosa. Como un consejo que una vez me dio el papá de un amigo, si hay corrupción, que usted no haga parte de ella. Trate de luchar hasta donde puede. Acá yo soy un perseguido político de la universidad donde soy egresado por evitar injusticias y retomar partes de decisiones que no me parecían en su momento. Aquí el profesor Julio César también fue perseguido de la universidad que yo me estoy refiriendo. Pero ahora nos damos el lujo de andar con la calle, con la frente en alto. Nosotros no nos prestamos a las porquerías en ese momento que ellos querían imponernos. Y ahora nos reímos en la cara de ellos. Nosotros somos profesores de la ESITAL mientras esa universidad está prácticamente de capa caída. Entonces, ustedes van a tener una situación más adelante de igual manera. Acá en la universidad, pues, con estos foros, con muchos temas, van a encontrar problemas de corrupción terribles. No solamente en entidades públicas, en entidades privadas. Hay muchas universidades, por ejemplo, y uno pues, ve lo que los estudiantes comentan, Cóndor me la suda y todo ese tipo de cosas. Aquí hay universidades que tienen un sistema de información peor que Cóndor y vale 20.000 millones de pesos al año. Yo fui director del programa de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Autónoma y es lamentable, por unas razones de mi retiro, que los estudiantes de diseño industrial que pagan 5 millones de pesos tengan que hacer una huelga en la universidad para que les compren una sala de computadores. Eso es vergonzoso y peor aún que yo le recomendé a mi cuñado estudiar allá. O sea, yo con qué cara le decía ya a mi familia, a mi novia que no, mira, pasó esto. ¿Por qué? Porque realmente a veces uno no se entera de este tipo de cosas sino en entornos como estos, en entornos de reflexión. Hay otras personas que en este momento están haciendo otras cosas chéveres, están allí en Cuatro Parques, mirando la Champions, etc. Pero van a seguir con la venda puesta. Y el día de mañana van a tomar una decisión equivocada. Ni siquiera saben cómo van a afrontar las demandas que esto puede generar por alguna omisión o por alguna participación incorrecta en los procesos. Como decía el profesor, para actualizar el término ya no se dice el CBY, ahora es el EPQ. El EPQ es este pechito que. Entonces todo tiene que modernizarse, pero entonces, ¿cuál va a ser su verdadera participación? Aquí me imagino hay estudiantes de diversas carreras, a todos nos va a tocar. Yo tomé formación en ingeniería eléctrica y terminé de docente. Pero usted dice, no, yo soy electrónico, yo jamás voy a tener cosas de esas. Resulta que sí, es el jefe de información de una empresa como Cuenca que también mueve no solamente la parte de energía de luminaria, sino de contratos de información de servidores, de gestión del conocimiento, de software. Allá también debe haber problemas de ese tipo. Y la pregunta es realmente, ¿usted cómo va a estar ahí metido? ¿Un actor pasivo o un actor activo? ¿Qué criterios tiene para tomar decisiones? Y de esta manera pues favorecer a las personas que usted necesita favorecer. Usted tiene un compromiso social como ingeniero. Cuando se gradúe no solamente es el ingeniero ya que felicitan en la Vicilio Barco en ese momento y que pues al otro día va a tener un buen sueldo, también tiene un compromiso social que hoy nos lo han expuesto nuestros compañeros aquí de mesa, de las implicaciones que tienen todo ese despilfarro, de todas estas acciones que favorecen a ciertos sectores y que realmente uno pues cómo puede echar usted de alguna manera tiene que poner un granito de arena y poder permitir que todo pues por lo menos vaya de cierta manera mejor con su participación. Esa es la invitación que yo les hago desde la universidad, pues el tiempo tuvo que acortarse por problemas ya conocidos, pero espero que sigan asistiendo a ese tipo de foros de cualquier temática ambiental, etcétera, y que usted tenga un conocimiento realmente, porque pues para eso viene a la universidad.
Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta. 5 minuticos, entonces, primero, segundo, ¿otro tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, profe. Yo más que una pregunta quiero agregar una cosa. Es muy fácil echarle la culpa a otros. Todos los malos gobiernos como nuestros vecinos y otras personas, es muy fácil decir, es que las multinacionales hacen. Y es volver de política casi externa algo que es nuestro primero que todo. Ninguna multinacional es hecha para hacer obras de beneficencia. Pero no nos dejemos llevar solamente por la parte política esa que nos significa que es echándole la culpa a terceros. Es que hay que conocer también cómo estaban las cosas antes. Y las pérdidas y la estafa que había cuando esto era 100% nacional. ¿Por qué llegamos a esto cuando no teníamos un peso para poder ampliarnos? Ni nadie nos prestaba porque nos habían robado pesos de siempre. Y aquí el compañero hizo mención ahí de una familia, no tengo nada de familiar con ellos, pero quiero mencionarle, los 3 últimos alcaldes, si es que quiere ponerle política, ellos estaban muy felices cada uno al final del año porque sus utilidades, el 51% es de ellos. Y no de ellos, se suponía que es de la alcaldía. ¿Y sabían ustedes cómo están hechos esos contratos y por qué se quedan callados? Entonces, cuando hablamos de corrupción es muy fácil echarle la culpa a los otros. Miremos primero por los nuestros. Y eso es lo que yo siempre he visto. Y esos que se amalgaman, esos que son amangualados con el otro, lo que decía el ingeniero Flores, de pronto por hablar con independencia pues nos quedamos sin sopa, pero no importa, el poquito que nos tomamos lo tomamos con la frente en alto. Y es que eso es lo que ha pasado. Y repito, nadie quiere de empresa privada hacer negocio como de beneficencia, pero nosotros, ciertos ingenieros, pues iban y colgaban el saco allá en la empresa de energía y luego se iban a manejar un taxi o a hacer negocios por aparte. Como nosotros, ciertos políticos, entonces pedían que le dieran su parte porque él era sobrino de tal otra persona y ese no importaba qué profesión tuviera o qué preparación tuviera, sino que era por el partido y no se preocupaban por renovar nada, simplemente porque el otro le decía, usted no me mire de tarifa, usted no me mire que haya un presupuesto que haya que llevarse, eso entra todo en la tajada. Ojo con lo de la costa atlántica. La costa atlántica es algo muy especial. Tenemos algo de cultura muy especial. En particular me tocó el nacimiento de Corelca. En particular me tocó llevar las primeras líneas buenas a Santa Marta, Barranquilla, en la costa. Pero había una cultura. Hoy en día, ¿qué pasa? Está mal gerenciado posiblemente, está mal llevado. Pero no podemos llegar al caso de que para no pagar un recibo voy a quemar la oficina y voy a agredir al ingeniero. Eso no puede ser. Entonces yo sí agradezco que haya esto aquí, pero no lo politicemos tanto. Evidentemente hay que buscar responsables. Y nosotros, comencemos nosotros, ojalá ustedes salgan con su concepto de no amangualarse con la corrupción. Y la corrupción no es solamente
de estas empresas extranjeras. Es nuevo.